Para realizar el vídeo demostración de la asignatura de Mecánica Navales, he escogido este problema, que es un teórico práctico que cayó en la escuela en el examen final de julio del curso 2019-2020. El enunciado nos dice que tenemos una puerta corredera que tiene una masa de 450 kilos, que es impulsada en su movimiento de traslación, ya que se encuentra guiada, ¿no?, en la parte superior por esas ruedecitas A y B, ¿no?, con un contrapeso que tiene masa de 50 kilos, ¿no?, al que está conectado con este cable. Como veis en el dibujo, este cable está aquí modificada su dirección porque se apoya en una poleita de la que el enunciado no nos dice nada. Esto se entiende que es lo que llamamos una polea ideal. Una polea ideal. Una polea ideal es una polea que no tiene masa, no tiene inercia y no tiene rozamiento en su eje. Y con eso lo que cumple el cable que se apoya sobre ella es que mantiene la tensión constante en todos sus puntos. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que nos dice es que calculemos cuánto vale la aceleración que adquiere la puerta y qué reacciones tenemos en las ruedas A y B. Dice descuidando cualquier fricción. Se entiende que quiere decir que despreciemos los rozamientos, ¿no?, que hay. ¿Vale? Nos da la aceleración de la gravedad, que tomemos 10 metros segundo al cuadrado simplificadamente. Vale. Bueno, pues, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo obtenemos esa aceleración de traslación y las reacciones? Son fuerzas que actúan. Pues aplicando las ecuaciones fundamentales, los principios fundamentales de la dinámica a nuestro sistema, ¿de acuerdo? El principio de cantidad de movimiento, momento lineal, y el principio del momento cinético al sólido rígido, que es esta puerta corredera, esta placa rectangular. Bueno, vamos allá entonces. Si aislamos los sólidos y hacemos los diagramas de sólido libre, por un lado, podemos observar que, claro, la placa se encuentra en traslación. Está haciendo una traslación horizontal. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no gira por un lado, ¿no? O sea que la velocidad angular de la placa y la aceleración angular son nulas siempre. En este caso, para nosotros, esta condición va a ser muy importante. Y además que la aceleración que tiene el centro de masas como sólido rígido, que es ya la aceleración que tiene todos los puntos del sólido porque está en traslación, pues es el valor que buscamos, que sería A por I, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, una aceleración horizontal hacia la derecha que le estamos llamando A. Bien, como el bloque M2 está unido por el hilo directamente, ¿no?, a la placa rectangular, a esta puerta corredera, ¿no?, pues si el bloque se mueve hacia abajo una cierta distancia, ¿no?, la puerta se tiene que mover horizontalmente la misma distancia, con lo cual siempre están recorriendo la misma distancia en el mismo tiempo. Y eso quiere decir que siempre van con la misma velocidad y con la misma aceleración A, ¿de acuerdo? Descendente que tendrá el bloque M2. Vale. ¿Qué fuerzas provocan estas aceleraciones? Bueno, pues sobre el bloque tenemos su peso, M2G, y tenemos la tensión del hilo T. Sobre la placa tenemos, por acción-reacción, la misma tensión, pero aquí horizontal, ¿no? El hilo solo hay que tirar de los cuerpos, tira la placa hacia la derecha. Tenemos el peso M1G actuando directamente sobre él y las reacciones que nos piden calcular, R sub A y R sub P, ¿no?, que actúan sobre las ruedas que sustentan la placa. Vale. Decíamos, ¿cómo obtenemos esos valores? Bueno, pues en primer lugar, aislamos el bloque M2 y le aplicamos que la suma de las fuerzas es igual a la masa del bloque por su aceleración. Esto lo aplicamos verticalmente, tomo hacia abajo desde el sentido descendente positivo y hago que la suma de las fuerzas, que sería el peso M2G menos la tensión, sea la masa M2 del bloque por la aceleración A que tiene. Y de aquí despejo la tensión como M2G menos M2 por A. Primera ecuación. Vale, vamos entonces al bloque, a la puerta horizontal. Entonces,
sobre esta placa podemos decir, por un lado, que también la suma de las fuerzas es la masa de la placa, pero ahora, como es un sólido rígido, por la aceleración que tiene su centro de masas. Si esto lo hacemos inicialmente en dirección horizontal, sentido positivo hacia la derecha, ¿no? La única fuerza que actúa sobre la placa horizontal es la tensión T. Y esto tiene que ser su masa m1 por la aceleración horizontal de g, que es a. ¿De acuerdo? Que sería nuestra segunda ecuación. Bien, si igualamos la 1 a la 2, lo que nos queda es que m1 por a tiene que ser m2 por g menos m2 por a. O sea que m1 más m2 por a es igual a m2 por g. O sea que a es igual a m2 partido por m1 más m2 y por g. Nos da el primer valor que nos pide calcular el enunciado. ¿Vale? Numéricamente, si sustituimos la masa m2 como 50 kilos, la suma de las masas 450 más 50 son 500 kilos a su vez por g, que es 10, pues este 10 se va un 0 de abajo y nos queda evidentemente 1 metro por segundo al cuadrado, ¿no? Que sería la respuesta a el primer apartado que nos pide el problema, la aceleración. Vale. Para calcular las reacciones, por otro lado, ¿qué hacemos? Seguimos aplicando el teorema del momento lineal, ¿no? Diciendo que la suma de las fuerzas es la masa por la aceleración de g, pero ahora lo hacemos en la dirección vertical y tomo positivo hacia arriba. ¿Qué fuerzas verticales actúan sobre la placa? Pues tenemos la reacción RA, la RB, y negativa hacia abajo el peso M1G. Y esto tiene que ser igual a la masa M1 por la aceleración vertical que tiene G, que es 0, ¿no? O sea, igual a 0. ¿Vale? Con lo cual saco una primera ecuación, que es que RA más RB es igual al peso M1G. Ecuación que llamamos ecuación número 3. ¿Vale? Y por último, aplicamos el teorema del momento cinético a la placa, diciendo que la suma de los momentos que producen las fuerzas en el centro de masas es el momento de inercia que tiene el sólido respecto de g por la aceleración angular alfa, que en este caso es igual a 0, porque hemos dicho que al estar en traslación la placa no tiene aceleración angular. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hacemos que la suma de los momentos sea igual a 0? Bien, vamos a tomar el sentido antihorario, por ejemplo, como positivo. ¿De acuerdo? Vale, entonces os recuerdo cómo se toman momentos de las fuerzas en planas, en sistemas planos. ¿De acuerdo? Bien, nosotros tenemos 4 fuerzas actuando sobre la placa. Las reacciones RA-RB, la tensión del hilo y el peso. Cuando nosotros tomamos momentos de las fuerzas en G, el peso no nos produce momentos en G porque pasa por el punto G y por lo tanto lo podemos olvidar de cara a la aplicación de este teorema. Bien, por ejemplo, cuando calculamos el momento que produce la reacción RB en G, lo que tenemos que imaginarnos es esto, coger la recta soporte que tiene esa fuerza. Y el momento en plana se calcula diciendo que es el producto del módulo de la fuerza RB por el brazo que hay desde G hasta esa recta soporte, que es la distancia mínima, esta que estoy marcando, ¿no? La distancia mínima que hay de G a la recta soporte, y que corresponde a 1,50 metros. Esa fuerza, si estuviera sujeta al punto P, giraría en sentido antihorario alrededor del punto P, o sea, el sentido que hemos llamado positivo. Y por lo tanto, el momento que produce RB en G es 1,5 por RB con signo positivo. Análogamente, la fuerza RA también tiene brazo, que sería esta distancia, ¿no? 1,5, pero produce giro horario, o sea, negativo, alrededor de G, ¿vale? Con lo cual su momento sería menos 1,5 por RA. Y la tensión T del hilo, que tiene esta recta soporte, su brazo, la distancia mínima hasta G, corresponde a este 1 metro, ¿no? Distancia de G a la recta soporte de esa fuerza. Y como da también giro horario, también es negativo, sería 1 por T. ¿De acuerdo? Con lo cual, si todo esto lo sustituimos aquí en la ecuación, como hemos dicho, estamos diciendo que
1,5 por RB positivo menos 1,5 por RA y menos 1 por la tensión T es igual a 0. ¿De acuerdo? Donde la tensión T la hemos podido calcular antes como el producto de M1 por A, ¿no? O sea, 450 kilos por un metro segundo al cuadrado, o sea, 450 newtons, ¿vale? El valor de T, que lo vamos a sustituir ahí. Y lo que nos queda es que 1,5 por RB menos RA tiene que ser igual a 1 por la tensión, o sea, la tensión que es 450. Y por lo tanto, RB menos RA sería 450 partido por 1,5, que son 300 newtons. En la ecuación 3 de arriba, la 3, si sustituimos que la masa M1 es 450 y G10, pues nos queda que RA más RB es 4500 newtons, ¿no? Y con estas dos ecuaciones podemos resolver inmediatamente RA y RB. Solo tenemos que sumarlas en primer lugar, hacer 3 más 4, por ejemplo, ¿vale? Y al sumar, la RA se anula y nos queda que 2RB es igual a 4800 newtons, con lo cual RB es 2400. Y ya tenemos una de las reacciones que nos pedían. Y luego, si restamos, para eliminar ahora la RB y restamos la 3 menos la 4, pues nos queda que 2RA es igual a 4500 menos 300, 4200 newtons, ¿no? Y por lo tanto la RA es 2100 newtons, ¿vale? Entonces la RA es 2100, la RB es 2400 y A era 1 metro por segundo al cuadrado, con lo cual la respuesta correcta, a la pregunta que nos hace el enunciado es que la solución A de las que nos propone el enunciado es la correcta, ¿no? ¿Vale? Porque, como veíamos aquí, efectivamente, la respuesta A tenía 1 metro por segundo al cuadrado y reacciones 2100 y 2400 newtons.